Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de abril del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy no se encuentra Martínez Esparza con nosotros, él está en comisiones sindicales. Le deseamos lo mejor en este fin de semana. También saludamos a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. La industria nacional, privada y pública sigue desmantelándose a un ritmo acelerado, provocando el desempleo de los trabajadores y mayor pobreza laboral, eso a raíz del Tratado de Libre Comercio que este año cumplió su 20º aniversario. Tan solo entre 2001 y 2013 se han vendido 54 empresas al capital extranjero, eso lo advirtió la maestra Josefina Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, quien se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, Lourdes, y buenos días a todo tu auditorio. El ring laboral. Maestra, ¿qué pasa con este Tratado de Libre Comercio que en realidad no ha beneficiado al país y no lo han revisado? ¿Qué expectativas podemos tener de él? El Tratado de Libre Comercio cumplió 20 años. Este año es de cumpleaños, de 20 años de funcionamiento, y ha tenido muy graves repercusiones para el país, para la economía nacional, para el territorio nacional, para los trabajadores y en general para todo el pueblo del país. En el Tratado de Libre Comercio se abrió todo el mercado nacional para la inversión extranjera, para que llegara esta inversión tanto a empresas, a la banca, a la industria, como también a los servicios. Pero no se abrió petróleos, no se abrió petróleos mexicanos, ni tampoco ciertos servicios de educación, no quedaron por ahí latentes este tipo de actividades. Tampoco se abrió el sector financiero, ni los productos agrícolas. Esos se programaron a abrirse en 10 o 15 años, pero ya pasaron 20. Y aparte, en el 95 tuvimos una crisis financiera que precipitó la entrega de la banca que se había privatizado y que duró 3-4 años, un festín para los banqueros de Salinas de Gortari, y terminó en manos del capital extranjero. Lo que es importante del TLC, de tenerlo como saldo, es que pasamos de un proceso que desarticuló la economía nacional, que privatizó grandes empresas estatales y se convirtió en un proceso desnacionalizador. En 1981, antes de que empezara la crisis de la deuda, cuando fue el gran auge, el último año de gran auge del periodo anterior, crecimos 8%, nunca más hemos vuelto a registrar un crecimiento de esa naturaleza. El Estado tenía cerca de las 2/3 partes de la riqueza nacional, de los activos nacionales se llaman. Tenía la 1/3 parte de la minería, tenía los ferrocarriles, la aviación, petróleos mexicanos, la electricidad, 450 empresas estatales, industrias, de ellas más de la mitad de la industria siderúrgica, algunas empresas, todo el sistema de distribución de Conasupo, de alimentos básicos, de granos básicos, ayudaba con una política de establecimiento de precios, tenía políticas de almacenamiento y de distribución a través de Liconza, y también de la distribución de la leche Liconza. Teníamos también los ingenios azucareros, en fin, la gran riqueza nacional era muy importante.
¿Y qué pasó? Aparte de la crisis de la deuda, hacia el Tratado de Libre Comercio, 2 años antes empezaron a cambiar todas las reglas de la organización pública. Se cambió la de petróleos mexicanos y se desclasificaron los productos petroquímicos para poderlas vender. Se desarticuló, se desmembró, se reorganizó, dicen ellos, administrativamente Petróleos Mexicanos en 5 grandes departamentos, pero uno de ellos es muy importante, que era Petróleos Mexicanos Internacional, porque se no da cuentas a nadie. En la ley que luego se hizo no está registrado. Y después también entonces tenemos que el tratado, hay una nueva ley de inversión extranjera para dar toda esta apertura, primero a la privatización a empresarios mexicanos, y muy rápidamente se convirtió en un proceso de desnacionalización. Ya decíamos que habían quebrado la banca, inmediatamente se privatizó, se abrió la minería, hoy el capital extranjero tiene la 1/3 parte del territorio nacional. Se vendieron los ferrocarriles nacionales a sus antiguos dueños de 100 años atrás, aquellos del Porfiriato, es la misma empresa, los mismos herederos, ¿no? Los puertos, todo el tipo de servicios se privatiza y termina siendo desnacionalizado. Entonces es importante señalar que la inversión extranjera directa, que es la que más crece, más la pública se cae completamente. La inversión pública en el año 81 era casi la mitad de la inversión nacional. Ahora con trabajos es 10%, 15% de la inversión nacional. Creció mucho la inversión extranjera, no así la inversión privada. Hay una baja tasa de crecimiento de la inversión. Por eso tenemos tan bajas tasas de crecimiento, ¿no? Maestra, ¿y eso cómo ha repercutido en el empleo? En el empleo, lo que nosotros tenemos, ha crecido el empleo en números absolutos a una tasa muy baja de crecimiento, menor que de la economía, que ya es raquítica, pero sin embargo las grandes transformaciones son en la precarización del empleo. Lo que ustedes una y otra vez están señalando, denunciando, comprobando, que uno de los grandes cambios es esa precarización del empleo. Nosotros tenemos que dentro de la industria aumentan mucho los trabajadores, dentro de la industria manufacturera, pero sobre todo en los sectores que son exportadores, en los de la industria automotriz, que exporta para Estados Unidos y está en manos del capital extranjero. Y son trabajadores mejor pagados que el promedio nacional, que los obreros promedio, pero ganan la 10ª parte de los que ganan los trabajadores en Estados Unidos, ¿no? Y ha crecido también el outsourcing. Y si el empleo ha crecido poco, los salarios menos. Bueno, por ahí hay una investigación de una investigadora del Colegio de México que señala que si se incluyera el salario y las prestaciones en la medición de la pobreza, habría no 52 millones de pobres, sino 77 millones de pobres, porque el salario es muy bajo y las prestaciones se van perdiendo. Así es, el salario mínimo, que constitucionalmente debería servir para mantener a una familia, con trabajos permite adquirir la 1/4 parte de la canasta básica. El salario mínimo debería ser 4 veces el salario mínimo, por lo menos. Nosotros tenemos un salario promedio alrededor de $150 mensuales, un salario mínimo. Pongan ustedes que el promedio son 2 salarios mínimos, $300. Los argentinos es $900 el salario promedio. Hasta Guatemala tiene un salario promedio mayor que el nuestro. O sea, los salarios de los trabajadores mexicanos han sido de los más golpeados en América Latina. Bueno, y usted decía aquí en una parte del análisis que nos envió para publicarlo en el portal www.frecuencialaboral.com, que del 2001 al 2013 se han vendido 54 empresas privadas. El TLC se proponía en Boca de Salinas crear grandes grupos nacionales, grandes capitales para ser competitivos y pudieran enfrentar a los capitales norteamericanos. Y se fortalecieron muchos ciertos grupos antiguos, se crearon nuevos como el de Telmex, ahora América Móvil, y otros grupos que ya venían, los grupos de Monterrey, hay cambios, se recomponen, cambian. Pero de 2001 para acá, o desde el 99 para acá, ese proceso desnacionalizador y desarticulador de la economía nacional, sobre todo de la industria, termina en uno desnacionalizador porque están vendiendo las empresas al capital extranjero. Y
y tenemos Banamex a Citibank, y tenemos el último, el año pasado, el Grupo Modelo a una empresa belga. Antes estuvo la división de FEMSA, de la Coca-Cola, de la división de Cuauhtémoc, ¿no?, de otra cervecería que se vendió al capital holandés, y tenemos ILSA, la gran empresa acerera de México, orgullo del país, del Grupo Monterrey, del Grupo Alfa, se vendió al capital argentino. Entonces varias empresas se han vendido, y ya ahora ya ni el tequila, ni la cerveza Modelo, sí, las pinturas Comex parece que se van a echar para atrás, pero ni los helados Santa Clara son mexicanos. ¿Y esto qué significa? Un ajuste de trabajadores, y un ajuste tanto desempleo como reorganización a través del outsourcing. Ahí eso es muy claro en el Grupo Modelo. El Grupo Modelo, Luna lo conoce mejor, a los compañeros de Guadalajara, de tener un gran sindicato, hoy tienen una presencia enorme del trabajo vía outsourcing, ¿no? Sí, bueno, eso sí nos ha tocado cubrirlo con las denuncias de los propios trabajadores, que una parte de ellos de San Luis Potosí quisieron crear su sindicato independiente, los corrieron a todos, acaban de ganar un proceso legal que reinstala 33, pero corrieron a 400, o sea, los otros 370 no los van a reinstalar, pero los corrieron de la peor manera, contratando golpeadores, asesinos a sueldo, en fin, y les quitaron todos los derechos que habían conquistado, y aquí en el Distrito Federal corrieron a todos los que tenían derechos y contrataron trabajadores por outsourcing, con la venia de los líderes sindicales, claro, de la CTM, ¿no? Sí, sí, y mira, ya por último tú me dices, hay una renovada ofensiva del capital contra el trabajo a partir del 2012, o sea, primero estuvo la crisis terrible, el 2009, la nueva ley federal del trabajo, que es una nueva ofensiva brutal, ¿no? Estamos, casi cualquier ley de reforma, de contrarreformas, estas de telecomunicaciones o de educación, se transforman o tienen su lado de contrarreforma laboral. Vamos a seguir con este tema más adelante, por lo pronto nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué obligaciones patronales tienen los intermediarios para la contratación de mano de obra, más conocidos como outsourcing? Y la respuesta, se las vamos a adelantar, es el artículo 3, establece que no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cubrir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. El artículo 14 señala que las personas que utilicen intermediarios para la contratación de los trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en las empresas o establecimientos, y los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo está usted? En palabras llanas, en castellano común, ¿qué significaría que los intermediarios de mano de obra, es decir, los contratistas de mano de obra, o conocidos como outsourcing, sean solidariamente responsables o sean considerados patrones? ¿Qué implicaría? Bueno, tiene varias implicaciones. Dentro de ellas es el hecho mismo que es una garantía para los trabajadores al ser contratados en una empresa que tuviera ciertas prestaciones mejores que la Ley Federal del Trabajo. Con este motivo, los artículos 3, 14, 15, 15A que están dentro de la ley, lo que establecían es que los trabajadores que fueran subcontratados tendrían las mismas prestaciones que pudiera tener otro trabajador que no es contratado por otra empresa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino.
Hoy les platicaré sobre las fugas de gas LP. Si usted tiene su tanque estacionario en la azotea de su casa o edificio, es lo más común que cuando surtan el gas, el camión llegue a repartir este mismo. El operador se espera abajo para operar el motor y el ayudante se sube a la azotea y por una cuerda suben la manguera de pulgada que va a surtir hacia el tanque. Esto es lo mejor que pudieran hacer. En la válvula de llenado hay una valvulita que se llama del 10%, es de forma hexagonal. Cuando conectan la línea de llenado, el surtidor que está en el camión empieza a bombear el líquido. Esta valvulita se tiene que abrir para que salga la presión excedente y puedan llenar el tanque o la cantidad que usted les haya solicitado. Cuando terminen de llenar su tanque de gas, tienen que cerrar esta valvulita y tienen que cerrar la línea de llenado, desconectar la manguera que subieron y bajarla por la misma cuerda. Esto debería de hacerse así, pero hay ocasiones en que usted tiene una línea que pone del tanque estacionario de la válvula hacia la calle, ya sea edificio o casa habitación. Muchas veces hacen esto para evitar que esta persona, que es el encargado, suba a la azotea y haga esta operación. Cuando está esta línea de llenado abierta, la válvula del tanque debe de estar cerrada, para que cuando conecten la línea, la manguera que lleva el camión, el ayudante no tenga que subirse hasta la azotea. Muchas veces no lo hacen así. Cuando el ayudante está en la azotea, tiene que abrir la válvula para que pueda pasar el gas. Y una vez que ya llenaron, cierren esta válvula. Pero entonces, hay veces que la dejan abierta y la misma línea de llenado queda llena y con la misma presión interna del tanque estacionario. Lo que usted debe de hacer es, cuando terminen de llenar el tanque, y verificar usted que cierren esta válvula, la válvula de la azotea. Si no hacen eso, esta línea de llenado queda con la presión interna del tanque y el exceso de presión por el calor pudiera ocasionar una fuga por esta línea. La recomendación es que cuando lleguen a llenarle, usted suba a la azotea y verifique que cierren esta válvula después de que le hayan llenado. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bueno, como recordarán, se creó una nueva central de trabajadores el pasado 22 y 23 de febrero del 2014 y este lunes 14 de abril de este año se reunieron los integrantes de la nueva central de trabajadores para hacer un balance, planear acciones a seguir y buscar los mecanismos para frenar la anulación de los derechos laborales mediante reformas en el Poder Legislativo o mediante alguna decisión de los jueces, y ahora hasta funcionarios públicos están tomando decisiones por encima de la ley. Y ese es el caso de lo que ocurrió el pasado viernes 11 de abril del 2014, que la Secretaría del Trabajo, por encima de la ley, es decir, extralegalmente, violentando la nueva ley federal del trabajo, dictaminó o dio instrucciones a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para aprobar criterios sobre cómo van a tomar las decisiones sobre los juicios que se metan para reclamarle los derechos que no otorgan las outsourcing. Como todos sabemos, los intermediarios de mano de obra, los contratistas de mano de obra o conocidos como outsourcing, normalmente evaden el pago de salarios, evaden el pago de descansos, evaden el pago de seguro social, el pago de vacaciones, el pago de horas extras. Y como le estábamos leyendo hace un rato, la ley establece que ellos tienen la obligación de pagar todo eso. Y si no, el patrón que los contrató como intermediarios de mano de obra. Por eso se llama solidariamente responsables, es decir, ambos, tanto el dueño del outsourcing como el patrón, tienen la obligación de pagar esas prestaciones. Da la casualidad que aquí en alguna de las entrevistas que le hicimos al doctor Alfonso Bouzas, que es especialista en el tema, resulta que muchos funcionarios públicos son dueños de outsourcing y ahora están eliminando todas esas obligaciones que establece la ley. ¿Qué pueden hacer los trabajadores, licenciado Luna? Vamos a escuchar
Derecho y justicia para los trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Efectivamente, eso que menciona Lu es lo que está aconteciendo, y queremos comentar que esta ley que se reformó en el 2002, en diciembre, precisamente dentro de los pocos artículos que podíamos decir podía esclarecer este tipo de relaciones laborales, pues ya en la práctica están siendo nulificadas por un criterio que emitió la Secretaría del Trabajo. Esto es a consecuencia porque los patrones presionaron, y funcionarios también, para que pudieran darle la vuelta, como decimos en términos jurídicos, a esos artículos. ¿Qué es lo que se avecina? Primero, con ese criterio queda establecido que las outsourcing no están obligadas primero a cumplir las prestaciones que pudieran tener otros trabajadores de la misma empresa. Las empresas no van a estar obligadas cuando sean trabajos preferentes, o que el outsourcing llegara a ser un trabajo que es cotidiano, permanente dentro de la empresa que contrata, ya van a poder ser también contratados por outsourcing. Es decir, las grandes empresas, lo más seguro es que veamos dentro de un futuro muy próximo que van a hacer muchas outsourcing, muchas líneas de producción que van a estar ocupadas por distintas outsourcing, con el propósito incluso que si los trabajadores en un momento dado llegaran a hacer una huelga, pues no afectara todo el sistema productivo, sino más afectarían posiblemente y parcialmente alguna línea de producción. Cabe recordar que esta reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, el día que Peña Nieto tomó posesión de su cargo, entró en vigor esta reforma laboral. Una de las pocas cosas que tenía buenas es que establecía que las outsourcing las legalizaba por un lado, pero le establecía condiciones. Una de las condiciones es que los trabajadores que fueran contratados por outsourcing no suplieran a los trabajadores de la empresa que los contrataba. Es decir, que si la empresa se dedicaba a hacer camisas, estos trabajadores de outsourcing hicieran otras actividades que no fueran, toda el ramal para hacer camisas, ¿no? Que fuera, no sé, limpieza o comedor o cualquier otra cosa, pero no la rama principal. También el artículo 15A señala que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los trabajos o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, porque las refresqueras sabemos que ya tienen outsourcing, y cuando los trabajadores querían crear su sindicato o reclamar sus derechos, resultaba que no eran trabajadores de la empresa, de la refresquera, sino de la outsourcing. Por eso no pueden, bajo esta ley, no pueden suplirlos. Tampoco podrán justificarse por su carácter especializado. No podrán comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores de la empresa contratante. Y de no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón, ¿no? Entonces, esto es lo que establece la ley. Aunque un funcionario mayor, como es el secretario del Trabajo, haya dado otro tipo de instrucciones por unos acuerdos que tuvo en el escritorio, esta ley está por encima de esos acuerdos, ¿no, licenciado Luna? Efectivamente. Entonces, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Yo creo que lo primero que los trabajadores tendrían que hacer es un poco a preguntarse, cuestionarse qué es lo que viene, para que encuentren la forma de qué hacer. O sea, de una manera muy rápida lo que tendría demanden, pero eso no, es decir mucho y nada. A mí me parece que el entender que está en peligro y van a extinguir los contratos colectivos por esta vía, en la práctica lo van a hacer, es una acción que los trabajadores organizadamente tienen que dar respuesta. Pero aquí de manera individual, lo principal desde mi punto de vista es interponer todos los recursos que sean necesarios. En primero, pues es el amparo. Un amparo que finalmente va a ser producto de las resoluciones que ellos se encuentren en sus laudos que va a emitir la Junta. Aquí en términos legales, casi siempre la gente, cuando en una primera instancia una Junta declara procedente o improcedente, en muchos de los casos un juicio, se calcula que aproximadamente el 23-25% de la gente ya no interpone amparos. Entonces, es como si pusieran una coladera
100 resoluciones y ya saben que 25 no van a ampararse, pues ya saben que las empresas se deshicieron de 25% de los trabajadores. Pero hay otra situación, que tenemos un poder judicial, como aquí lo hemos denunciado, que tampoco ofrece las mejores garantías. Aquí lo que debía esperarse es que la Corte dijera: oye, espérate, funcionario, ¿cómo estás sacando un criterio que es contrario al espíritu de la ley? Bueno, licenciado Luna, pues vamos a seguir pendientes de este asunto, porque hay que acordarnos, para los que tal vez no sepan, que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje son los juzgados. Así es. De los asuntos laborales de empresas, pues que tienen una condición de nacionales, ¿no? Y las locales son las que tienen una condición estatal o municipal, digamos. Así es. Entonces sí hay que estar pendientes, porque no podemos permitir que un alto funcionario, que tal vez sea hasta propietario de outsourcing, esté pasando por encima de la ley imponiendo sus criterios, porque eso se llama dictadura, licenciado. Así es. Yo creo que sí tienen que buscar todos los mecanismos que la ley nos da a los trabajadores y ejercerlos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, también tenemos en el estudio de transmisión a dos compañeros de promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal. Ellos son Javier López y Miguel Ángel Martínez. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, gracias por la invitación. Pues nosotros somos promotores vecinales de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Después de 10, 12 años, inclusive, en algunos casos fuimos basificados en el año del 2008. En el 2010-2011 nos dimos a la tarea de realizar la petición de formar la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, dado que en las labores que realizamos, pues muchos compañeros hemos tenido accidentes, algunos de ellos fatales, otros con consecuencias graves. Bueno, esta petición en el 2010 pues se fue al cajón. El doctor Jan Vázquez, en su momento presidente del Sindicato Único de Trabajadores del GDF, pues lo dejó en el cajón simplemente. Después, en el 2013, el 20 de marzo, nos presentamos nuevamente al sindicato, esta vez ya con el licenciado Juan Ayala, para realizar nuevamente la petición de formar esta comisión, dado que no existía en la subsecretaría. No tuvimos una respuesta a esta petición. Inclusive pues nos dieron una fecha, pero no fue cumplida esta. Entonces el día 8 de mayo del 2013 nos presentamos en un promedio de 500 compañeros para pedirle a Juan Ayala que reconociera y que se formara esta comisión, como está especificada en las condiciones generales de trabajo y en los estatutos del sindicato, ¿verdad? Entonces, mediante esta presión, pues se forma la comisión, se constituye y obtenemos el tercer periodo vacacional, ese mismo año en octubre. Estamos todavía en espera de que se realicen los recorridos con la Comisión Central del Gobierno del Distrito Federal para que nos sea asignado el porcentaje correspondiente, el que se dictamine. Nosotros estamos solicitando el 20%, dado que es lo que consideramos justo, debido a las condiciones en las que elaboramos, y pues esta comisión está formada, está trabajando. Sin embargo, estamos sintiendo ahorita el acoso de los secretarios de las diferentes secciones a las cuales pertenecemos. Esta parte pues le voy a pedir a mi compañero Javier que nos lo explique, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias, Lourdes. Agradecemos también al público su atención. En esta ocasión, pues es muy cierto lo que dice el compañero. Juan Ayala, a pesar de que sabe que está formada la comisión, ha tratado de desaparecer a través de la presión con los secretarios. Es un año electoral para él, empieza la carrera electoral para él, para su reelección al frente del Sindicato Único, y lo que pretende es afianzar los votos de los secretarios y de los delegados al Consejo, que son finalmente los que escogen al presidente. La base trabajadora no tiene la oportunidad de decidir quién va a conducir la lucha de los trabajadores, ¿no? En ese sentido,
Nuestra comisión, el jueves pasado nos enteramos por un compañero de la sección 7 que nos informó que ya estaban los oficios para quitar esta comisión. Esta comisión es importante, es una comisión bipartita, es decir, hay una parte de trabajadores y una parte por la administración pública local del Distrito Federal. Nosotros, esta comisión, como somos más de 1,000 trabajadores, somos 5 titulares, 5 suplentes por parte de los trabajadores y 5 suplentes e igual número de suplentes por la parte de la administración pública. Esto nos ha permitido conseguir todos estos trabajos y conseguir el porcentaje que ya se había acordado y que nosotros hicimos el predictamen. Lo único que estamos haciendo es esperando la fecha para el recorrido a las áreas de trabajo para que este 20% se ratifique por oficialía mayor. Oye, ¿por qué no le explicas al público por qué es importante que haya una comisión de seguridad e higiene en el trabajo, además de que es obligatorio por ley? Sí, así es. ¿Cómo no? La primera importancia que tiene es porque todos estamos expuestos a riesgos, sobre todo el trabajo que nosotros hacemos, que estamos en las calles, que estamos en contacto con la ciudadanía, entramos a las barrancas, estamos en los pueblitos que todavía quedan, en las avenidas, y nosotros tenemos contacto con todas las personas, aparte de las heces fecales, los perros, la gran cantidad de calor que existe, las radiaciones del UV que han rebasado los niveles que antes se tenían. Todo eso significa peligros para la salud del trabajador. Entonces se necesita tener esa comisión para que se ratifiquen algunas cosas que necesitamos. Por ejemplo, los bloqueadores solares, el zapato adecuado que necesitamos, el uniforme que necesitamos para hacer nuestras actividades. Aparte de que en los centros de trabajo se examine bien cuáles son los peligros que corremos. Trabajamos actualmente en módulos de seguridad pública y han sido baleados muchos de estos módulos. Entonces, esa parte es importante porque nosotros a través de esta comisión hacemos las recomendaciones para prevenir esto y hacemos así también recomendaciones qué tipo de medidas tomamos. No hay, por ejemplo, te puedo decir que en los módulos no hay un solo extinguidor, no hay un botiquín. Y todo eso va apuntando y aumentando el peligro que corremos en las áreas de trabajo y en nuestras unidades territoriales donde desarrollamos nuestro trabajo. Por eso es importante que existan estas comisiones, porque son los únicos que le dan seguimiento a cualquier incidente de trabajo que exista. De hecho, nosotros tuvimos en febrero un accidente que lo reportamos, la autoridad tenía dudas de cómo reportarlo, hasta que nosotros como comisión le planteamos cuál es el proceso y el método para registrarlo ante el ISSSTE y después seguir los 30 días habituales para que te acepten la documentación para iniciar el trabajo y estudio por accidente de trabajo. Bueno, Miguel Ángel, ¿por qué no nos explicas por qué Juan Ayala se opone a esto que es tan importante para todos los trabajadores? Bueno, en principio los secretarios de cada sección a la que nosotros estamos adscritos son los que se oponen a esta comisión, dado que como ellos no hacían caso, repito, nosotros fuimos basificados en el 2008 y en el 2010 no teníamos comisión, 2012, 2013 no teníamos comisión hasta que nosotros tomamos la iniciativa, dado que en diferentes ocasiones a ellos se lo solicitamos para que se formara esta comisión. Entonces, como no veíamos que nos tomaran en cuenta, pues nosotros como trabajadores, como base trabajadora, tomamos la iniciativa de formar esta comisión. Entonces, como ellos piensan que los pasamos por alto, pues nos están reprimiendo, ¿no? Apoyados por Juan Ayala. Y bueno, en un minuto díganos qué van a hacer. Pues mira, primeramente hoy firmamos el tercer periodo vacacional, que es una cosa de aquellos que querían impedir. Segundo, vamos a tener, regresando de vacaciones, el 7 de mayo tenemos una reunión general con todos los trabajadores de base, sindicalizados, para tomar decisiones. Una de ellas es precisamente esa medida que sabemos que es importante decirle a los compañeros que no tengan miedo. Que no tengan miedo porque los secretarios, desde que hoy fuimos a firmar, les dijeron que ya no existíamos como comisión y que era inválido esto. Somos la única comisión que tiene registro, estamos registrados ante el ISSSTE y a partir del 7 de mayo vamos a empezar las actividades y nuevamente, si es necesario, tomaremos nuevamente el sub-GDF como hace un año.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de eso y no olviden mandarnos su escrito para publicarlo en el portal www.frecuencialaboral.com. También nos acompañan en el estudio dos compañeras de las preparatorias del Distrito Federal. Ellas son Guadalupe Fuentes y Minerva Hernández, son bibliotecólogas. Pues están padeciendo lo que ya se denunciaba por parte de Edgar García la semana pasada, de que hay despidos injustificados y les quieren quitar incluso el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo está el problema? Buenos días. Buenos días, Lourdes, y a todo el auditorio. Pues primero agradecer este espacio Frecuencia Laboral. Y bueno, venimos del Instituto de Educación Media Superior. Ustedes saben que las preparatorias surgen hace 13 años en la Prepa Iztapalapa 1 y de ahí se generan 20 preparatorias. Y bueno, finalmente se crean estas 20 preparatorias como una alternativa educativa digna para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes de zonas marginales, jóvenes que son rechazados de la UNAM, de este examen de Ceneval, y bueno, pues esta alternativa educativa son estas preparatorias. Obviamente la mayoría son chicos de escasos recursos, que vienen de zonas económicas bastante complicadas, y bueno, pues este modelo pues permite a través de la asesoría y la tutoría, además de sus clases, pues que los chicos puedan tener otra alternativa educativa, puedan acceder a otro nivel que sería la licenciatura. Y bueno, pues el día 3 de inicios de este mes, da a conocer a través de la asambleísta Yuriri Ayala esta nueva reforma a las preparatorias. De esto se genera que pues exista una serie de discusiones dentro de los planteles, donde primero se plantea que nos van a pasar del apartado A al apartado B y con ello quitarnos de tajo el contrato colectivo de trabajo, quitarnos nuestras plazas y bueno, a los jóvenes pues pasar al Ceneval. Aquí las preparatorias no entran a través de este proceso, sino entran a través de que ellos meten su solicitud y por sorteo ingresan. Además que tienen sus becas. Y bueno, pues este modelo, pues finalmente se dice que el modelo, la Constitución se menciona que el modelo educativo del instituto podrá ser reformado total o parcialmente, pero bueno, aquí Yuriri pues no toma en cuenta la comunidad y tampoco hace un planteamiento hacia la comunidad. Ella menciona, vamos a consensarlo, vamos a platicarlo, pero ahí está mi planteamiento y vamos a discutir a partir de mi planteamiento. Ante eso, pues las comunidades pues molestas ante esta situación, los jóvenes y todos los trabajadores pues decidimos marchar a la asamblea exigiéndole esta reforma, que además nos habían quitado presupuesto el año pasado y que nos han reducido presupuesto, pues hoy nos dice Yuriri que va a ser a través de los alumnos regulares, pero habría que entender que no existen alumnos regulares en existen y son pocos en todas las escuelas, y este es un problema generalizado de todo el sistema educativo de bachillerato, no propiamente de las preparatorias, debido a que muchos jóvenes son madres solteras, jóvenes con problemas de drogadicción, etcétera. Entonces el problema no es tener alumnos regulares, el problema es cómo apoyas a estos jóvenes y cómo a través de esto puedes ayudar. Ahora, con respecto a nuestro contrato colectivo de trabajo, pues los trabajadores deciden en este momento pues defenderlo. Y entonces cuando decimos pues no, echamos para atrás la ley y Yuriri se compromete a tres cosas. Que nuestro contrato colectivo de trabajo lo va a mantener, que nuestras condiciones laborales se van a mantener también y que la ley la va a aplazar, pero hasta el siguiente periodo, que sería septiembre. Gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, recuerden que todo esto que estamos platicando aquí también lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, entonces no olviden enviarme sus denuncias para que podamos difundirlas. Y también está con nosotros pues otra compañera que fue despedida. Sí, buenas tardes, muchas gracias. El caso de nosotras, somos bibliotecólogas del plantel Iztapalapa 1. A nosotras nos quitan el empleo a través de quitarnos el sueldo en esta quincena,
debido a que hemos estado manifestándonos en contra de los actos arbitrarios que se nos ha llevado la institución. Estos actos arbitrarios es imponer a gente que no cubre el perfil profesiográfico y aparte lo hace de manera retroactiva, sin aviso hacia nosotras. Con esto nos están violentando nuestro contrato colectivo, están pasando sobre nuestro sindicato, además de que nos están castigando de una manera ilegal y sin habernos dado de conocimiento. Con esto nos están quitando nuestro derecho a la alimentación, a la salud, a la crianza, a la vivienda. Nos están violentando también como mujeres, en mi caso como madre soltera, por habernos expresado y habernos manifestado en defensa de nuestro derecho de petición y nuestro derecho de la libre expresión. Esto todo se hace con apoyo de la comunidad del plantel Iztapalapa 1. Se cierra el plantel en 2 ocasiones en apoyo a nuestros derechos y en apoyo también a los derechos de la comunidad, de los estudiantes y de los alumnos. Bueno, pues como les decía, me mandan sus denuncias y nosotros con mucho gusto las publicamos en www.frecuencialaboral.com y vamos a regresar al tema general que está provocando todo esto de quitarle a los trabajadores sus derechos, que es el Tratado de Libre Comercio en general y las reformas estructurales en particular, que nos han traído consecuencias pues inimaginables, como el hecho de que volvimos a ser una colonia, ¿verdad, maestra? Sí, estamos ante un capitalismo neocolonial. Respecto al trabajo, lo primero que hay que recordar es que el Tratado de Libre Comercio no toma el tema migratorio. O sea, son los primeros trabajadores que más afectados por el Tratado de Libre Comercio, porque no son incorporados. No hay libertad de movimiento de la fuerza de trabajo y al contrario, como vemos en los últimos años, hay una política fuertemente represiva y militarista de parte del gobierno de Estados Unidos. Maestra, nada más voy a recordar con quién estamos platicando porque me fui de largo y ya no volví a mencionarlo. Estamos hablando con la maestra Josefina Morales. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Ella es de la UNAM, por supuesto, ¿verdad, maestra? Bueno, pues ella nos estaba hablando al principio del programa de el Tratado de Libre Comercio, cómo se ha ido rematando todos los bienes nacionales y hasta los privados a grandes empresas transnacionales. Y lo que señalábamos en el intermedio, Lulú, tanto tú como el licenciado Luna señalaban, que no es solo que cambien estas empresas de propietarios, hay cambios de propietarios, sino que también este nuevo capital tiene tanto una ofensiva, nuevas reglas de funcionamiento con los trabajadores, pero también tiene una actitud de terribles repercusiones negativas en la estructura social, en la estructura ecológica, sobre todo si hablamos de trabajos como la minería, si hablamos de privatizaciones del agua o si hablamos de la futura participación del capital extranjero en la explotación de petróleos y en la electricidad. Hasta ahorita tenemos, por ejemplo, ya los grandes ejemplos de la grave repercusión que tiene la actividad minera, tanto a los trabajadores mineros como al medio ambiente que rodea las nuevas explotaciones, sobre todo estas de cielo abierto, que son muy depredadoras del medio ambiente, absorben el agua, contaminan el agua de los pueblos circundantes, y son realmente las tierras, las ciudades o los pueblos que están cercanos sufren muchísimo las repercusiones de la explotación minera porque se hace realmente sin reglas ecológicas adecuadas. En la explotación petrolera que viene hay, digamos, dos grandes áreas de nueva explotación, que son la explotación marítima de altas profundidades y la explotación del gas en el desierto vía fractura con presiones con agua o con explosivos de todas esas piedras enormes para sacar el gas. Estas dos actividades son terriblemente dañinas para el medio ambiente. Recordemos aquí la contaminación y el problema que hubo con una empresa británica y que contaminó el Golfo de México, en la parte sobre todo norteamericana, ¿no? En Estados Unidos está habiendo mucha resistencia y movimiento social ciudadano en contra de este tipo de explotación de gas.
También se dice que en Tamaulipas ha habido muchos movimientos sísmicos porque al perforar la tierra, sacar el gas y meten agua también, ¿no? Por presión, no solo contaminan el agua, contaminan la tierra, pero provocan sismos. Así es. Y que en Tamaulipas, donde nunca hubo un sismo, ahora está habiendo pequeños terremotos, ¿no? Así es. Y el problema del agua, sobre todo hacia el norte del país y en esta parte del noreste o mexicano, es muy problemático porque tenemos ahí problemas de agua, ¿no? O sea, el desierto es fuerte y la problemática del agua mucho más, ¿no? Entonces también tenemos que, además yo terminaría diciendo que el gobierno de México, desde luego, su política ha sido contra el trabajo. No defiende a los trabajadores, así como no ha defendido la soberanía nacional. Todas las reformas, contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo, a la educación, aquí están dándonos los compañeros ejemplos de lo que está pasando, inclusive en el gobierno del Distrito Federal, que uno pensaría que debería tener otro tipo de política social, está siendo muy dañina contra el trabajo, muy dañina contra los trabajadores. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es profundizar nuestra conciencia, comparar nuestros trabajos, nuestras problemáticas para pues fomentar lo que ustedes están haciendo desde hace ya años, que es profundizar la conciencia de los trabajadores y la unidad de los trabajadores como esta nueva central. Sí, bueno, porque ahora nos hablan, se está creando comités de productividad, comités especiales de productividad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En la misma Ley Federal del Trabajo se puso un artículo para crear un instituto de la productividad, pero ya nos explicaba el maestro Luis Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que la productividad, cuando no va acompañada de mejores salarios y mejores prestaciones, en realidad se llama sobreexplotación. Y aparte también si no va acompañada de nueva inversión. El otro día en un seminario en la Facultad de Economía sobre el TLC, hubo un funcionario que fue funcionario de Herminio Blanco, de los que negociaron el Tratado de Libre Comercio, y decía, es que nosotros no dijimos que con el TLC se iba a crecer. Lo que creábamos eran las condiciones para que se creciera. Y él echó la culpa que lo que no ha crecido es la inversión. ¿Sí? Los empresarios. La productividad tiene que ir acompañada de nueva maquinaria, de nuevas formas de trabajo y desde luego de nuevos salarios, que se acompañen con esa nueva productividad. Si no, realmente lo que tenemos es esa sobreexplotación. Como ya señalamos, los salarios mexicanos son de los más bajos de América Latina. Sí, él ponía como ejemplo unas empresas de capital surcoreano que les llamaban los talleres de la muerte, porque trabajan 12 horas diarias con un salario pues casi mínimo, 87 pesos diarios por 12 horas de trabajo. ¿Qué trabaja por eso? La maquila coreana es la más explotadora del mundo. Además tienen otra forma de relación de trabajo, le pegan a las trabajadoras. En la maquila ha habido solo como 3 huelgas en los 40 años que tiene de existir, y todas han sido contra el capital coreano. ¿Y por qué? ¿Porque son mujeres, somos menos organizadas o menos atrevidas o qué pasa ahí? No, ahí lo que tú tienes en la maquila, esta fuerza de trabajo femenina, que inicialmente fue la que más se incorpora al trabajo, son en general mujeres jóvenes, muchas vienen del campo, sin experiencia sindical detrás, ni experiencia social, y con condiciones muy duras de explotación. Pero ahí lo que tienes más que las trabajadoras, te digo, estas trabajadoras en maquiladas coreanas han organizado huelgas y sindicatos, pero sí lo que tú tienes es que esa política laboral del capital coreano es brutal, es casi medieval, ¿no? Semi-esclavista o esclavista, como en el caso de los chinos, ¿no? Claro. Que vienen los chinos a México, pero ahora resulta que en realidad quienes están detrás de ellos son funcionarios públicos o inversionistas mexicanos. Y vamos a ver qué va a pasar con el Dragon Mart. Sí es cierto que va a ser un gran complejo, no solo comercial, sino productores y que vienen con fuerza de trabajo, o si nada más va a ser un centro de comercial y financiero chino. Vamos a ver qué es eso. Bueno, pues como les decía, contra todo esto se creó la nueva central de trabajadores. Aquí está Javier López, que pertenece a la nueva central. Ya hicieron una marcha manifestando el repudio a la pérdida de la soberanía y los derechos laborales. ¿Y qué viene, Javier?
pues viene a organizar todo lo que tiene que ver con la organización de las tácticas para hacer esta parte, la organización de todos los sectores, ¿no? Y empieza a hacerse los núcleos fuertes para empezar a organizar a los que no están tampoco organizados, ¿no? La mayor parte de los trabajadores no están organizados, no están sindicalizados. Entonces es una parte también de jalar a esos compañeros para que se integren al nuevo esquema de lucha y resistencia, ¿no? Va a haber una marcha, ¿no? Me imagino. Bueno, por ahí estaban hablando ya de organizar la marcha del 1 de... De hecho, se está llamando a la gran movilización de la primera marcha del 1 de mayo, ya como central, que esa sería la segunda, pero esta sería la masiva que se trata de impulsar, ¿no? Bueno, pues entonces les agradecemos mucho su participación. Deseamos que tengan un feliz fin de semana. Maestra, ¿quiere decir algo? No. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo a Martín Esparza, que hoy no pudo estar con nosotros. Un saludo al Popeye, que se encuentra convaleciente. A David Muñoz, que está en los controles técnicos aquí. A todos los compañeros que nos apoyaron. Está Antonio Peregrino Rojo, el licenciado Jesús Luna. Está Memo. Muchísimas gracias a todos. Andrea Luna, que se me estaba olvidando. Muchísimas gracias. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.